Imagina que la vida es una tormenta y tú estás en medio del mar. Las olas te golpean, el viento es feroz y sientes que no tienes control sobre nada. Problemas, preocupaciones, miedos, todo parece arrastrarte. ¿Te ha pasado alguna vez? Vivimos en un mundo caótico, lleno de incertidumbre, donde muchas veces nos sentimos perdidos o abrumados. Buscamos respuestas, una forma de encontrar paz en medio del caos, pero pocas veces nos detenemos a pensar en cómo manejar lo único que realmente podemos controlar, nuestra propia mente. Hace más de 2300 años, un grupo de pensadores descubrió una manera de enfrentar la vida con serenidad y fortaleza, sin importar las circunstancias. Sus enseñanzas han atravesado siglos y hoy siguen siendo más relevantes que nunca. Esta es la historia del estoicismo, una filosofía que puede cambiar la forma en que ves el mundo y en que vives tu vida. Para vivir con serenidad, los estoicos practicaban ejercicios mentales que les ayudaban a entrenar su carácter. Uno de ellos era la visualización negativa, que consistía en imaginar lo peor que podía pasar para estar preparado emocionalmente si llegaba a ocurrir. ¿Y tú? ¿Qué pasaría si hoy perdieras tu trabajo, tu casa o incluso a alguien que amas? No se trata de pensar en tragedias por masoquismo, sino de fortalecer la mente para que, si algún día enfrentamos una dificultad, podamos afrontarla. La enfocamos en lo que sí depende de nosotros, nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestra forma de ver el mundo, viviendo como un estoico. Los estoicos no solo filosofaban en teoría, aplicaban estas ideas en su vida diaria. Epicteto, por ejemplo, nació como esclavo y, a pesar de ello, logró convertirse en uno de los filósofos más respetados de su tiempo. Afirmaba que la verdadera libertad no dependía de las circunstancias externas, sino de la capacidad de gobernarnos a nosotros mismos. Reflexionar sobre tu día, o simplemente respirar profundo y aceptar la realidad. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de Roma y fiel seguidor del estoicismo, lo expresó con claridad. Si te duele por algo externo, no es eso lo que te perturba, sino tu opinión sobre ello. Y tienes el poder de cambiar esa opinión en cualquier momento. Aceptar esta idea no significa ser pasivo ni conformista. Significa que, en lugar de gastar energía en lo que no podemos cambiar, los coches avanzaban lentamente, el tiempo pasaba, y tú sentías que estabas perdiendo tu día. Quizás golpeaste el volante con frustración o te quejaste en voz alta. Pero, ¿cambiaría algo tu enfado? Los estoicos dirían que no. El tráfico, la lluvia, los retrasos, las acciones de los demás, todo eso no está en nuestro control. Sin embargo, sí podemos controlar nuestra actitud ante la situación. En lugar de desesperarte, podrías aprovechar ese tiempo para escuchar un buen audiolibro, sino a comprender el orden del universo. Para los estoicos, todo lo que sucede es parte de una red de causas y efectos que no podemos cambiar. El mundo sigue su curso sin importar lo que queramos, y resistirse a eso solo nos trae frustración. Una vez que entendemos estos principios, podemos aplicar el mayor secreto del estoicismo: distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, lo que depende de ti y lo que no. Piensa en la última vez que estuviste atrapado en un atasco de tráfico interior. La lógica nos ayudaba a pensar con claridad y a no dejarnos llevar por emociones descontroladas. Si alguna vez has sentido que una mala noticia arruinó tu día o que una crítica te hizo dudar de ti mismo, los estoicos te dirían que el problema no está en lo que pasó, sino en la forma en que lo interpretaste. Aprender a razonar bien nos permite ver la realidad con objetividad y evitar sufrimientos innecesarios. Por último, la física no se refería a la ciencia como la conocemos hoy. Primero debíamos entender cómo funciona el mundo y nuestro papel en él. Para eso, construyeron su filosofía sobre 3 pilares fundamentales: ética, lógica y física. La ética era la clave para la felicidad, pues nos enseñaba a vivir con virtud. Según los estoicos, la felicidad no dependía del dinero, el poder o la fama,
sino de la capacidad de actuar con sabiduría, justicia, coraje y moderación. Si hacíamos lo correcto, sin importar las circunstancias, podríamos encontrar la verdadera paz, que la victoria o la derrota te definan. Porque la vida, al final, no se trata de lo que sucede, sino de cómo reaccionamos ante ello. Para lograr esta paz interior, los estoicos crearon 3 pilares esenciales para vivir mejor: ética, lógica y física. Pero esto es solo el comienzo. Acompáñame en este viaje por el pensamiento estoico y descubre cómo esta antigua filosofía puede cambiar tu forma de ver el mundo. Los 3 pilares del estoicismo. Zenón y sus seguidores creían que para vivir bien, pero ¿qué significa realmente vivir como un estoico? La clave está en la mente. Imagina que estás jugando un videojuego, estás a punto de ganar, pero en el último segundo fallas y pierdes la partida. ¿Te enfadas? ¿Golpeas el control? ¿Te frustras tanto que no puedes pensar en otra cosa? O al contrario, si ganas, te emocionas tanto que todo lo demás pierde importancia. Un estoico te diría que la mejor forma de jugar y de vivir es encontrar el equilibrio, disfrutar del momento sin dejar. En lugar de rendirse o hundirse en la desesperación, decidió hacer algo inesperado: buscar respuestas en la filosofía. Guiado por su curiosidad, Zenón llegó a Atenas y comenzó a aprender de los grandes pensadores de la época. Se sumergió en el mundo de las ideas hasta que, poco a poco, desarrolló su propia forma de entender la vida. Así nació el estoicismo, una filosofía que nos enseña a enfrentar la realidad con sabiduría y serenidad. Nacieron algunas de las ideas más poderosas sobre cómo vivir mejor. Allí, entre comerciantes, artistas y filósofos que discutían sobre política y existencia, un hombre llamado Zenón de Sitio llegó con una historia digna de una película. Zenón era un comerciante exitoso, con riquezas y una vida estable. Pero un día, en un viaje en barco por el Mediterráneo, una tormenta feroz hundió su nave y lo dejó sin nada. Todo lo que había construido desapareció en un instante. ¿Qué tipo de vida vale la pena vivir? Imagina que la vida es un camino. Desde pequeños nos dicen que hay una ruta correcta: estudiar, conseguir un buen trabajo, casarse, tener hijos, seguir trabajando hasta la jubilación y solo entonces empezar a disfrutar. Pero, ¿y si hubiera otra forma de vivir? Esta pregunta no es nueva. Hace más de 2300 años, en la antigua Grecia, la gente también se preguntaba: ¿cuál es el sentido de la vida? Y en un rincón de Atenas, en un lugar llamado el Ágora, Séneca, consejero del emperador Nerón, terminó siendo acusado de conspiración y forzado a quitarse la vida. Epicteto nació en la esclavitud y soportó años de sufrimiento antes de obtener su libertad. Marco Aurelio, en cambio, gobernó Roma en tiempos de guerra y epidemias, enfrentando decisiones imposibles a diario. Sin embargo, en medio de la adversidad, cada uno de ellos aplicó el estoicismo para encontrar fortaleza y claridad, a vivir con coraje, sabiduría y tranquilidad, no a escapar de las emociones, sino a gobernarlas, no a temer a la muerte, sino a aprovechar la vida. Así que la pregunta sigue abierta: ¿cómo quieres vivir? Así, el estoicismo se expandió más allá de Grecia y echó raíces en Roma, donde encontró nuevas voces en Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Aunque sus vidas fueron radicalmente diferentes, compartieron un mismo compromiso: vivir con virtud y razón, sin importar las circunstancias. Distingue lo que puedes controlar y lo que no. Enfoca tu energía en lo que depende de ti y acepta lo demás con serenidad. Encuentra placer en la sencillez. La verdadera libertad no está en tener más, sino en necesitar menos. El arte de vivir. Al final, la vida es como el mar: impredecible, hermosa, desafiante. No podemos detener las olas, pero sí podemos aprender a surfearlas. No podemos evitar que el sol se oculte, pero sí podemos decidir qué hacer mientras brilla. El estoicismo nos invita: haz un diario estoico. Escribe cada noche sobre tus emociones, tus reacciones,
y lo que podrías mejorar. Marco Aurelio hacía esto para reflexionar sobre su propia vida. Practica la visualización negativa. Imagina perder lo que más valoras, no para entristecerte, sino para recordarte que todo es efímero y debes apreciarlo mientras lo tienes. Recuerda que todo es transitorio. La alegría y la tristeza, el éxito y el fracaso, todo pasa. No te aferres demasiado a ninguno de ellos. De más. Pero, ¿cuánto tiempo dedicamos realmente a vivir el presente? Séneca decía que la vida no es corta, sino que la hacemos corta cuando la desperdiciamos en preocupaciones innecesarias. No podemos alargar el tiempo, pero sí podemos aprovechar cada instante. ¿Cómo aplicar el estoicismo en la vida diaria? El estoicismo no es solo teoría, es una práctica. Aquí hay algunas formas en las que puedes aplicarlo en tu día a día. ¿Qué hacemos de ellos? La práctica del momento presente. Otro pilar fundamental del estoicismo era la importancia de vivir el ahora. Marco Aurelio, emperador de Roma y uno de los más grandes representantes de esta filosofía, lo escribió en sus meditaciones. No malgastes lo que te queda de vida preocupándote por lo que hacen los demás, a menos que su conducta requiera tu intervención. Nos pasamos la vida preocupándonos por el futuro, lamentándonos por el pasado o comparándonos con los... Manera clara, no pretendas que las cosas sucedan como quieres. Desea que sucedan como suceden y vivirás en paz. No significa resignarse o ser conformista, sino cambiar nuestra perspectiva. Si pierdes un empleo, puedes verlo como el fin del mundo o como una oportunidad para explorar nuevas posibilidades. Si alguien te ofende, puedes reaccionar con ira o decidir que su opinión no define quién eres. La clave está en recordar que no sufrimos por los eventos en sí, sino por la interpretación. A menudo sufrimos porque nos resistimos a la realidad. Queremos que las cosas sean diferentes, que el pasado no haya ocurrido o que el futuro nos traiga garantías. Pero la vida no funciona así. El agua del río nunca fluye hacia atrás y el tiempo no se detiene. Los estoicos nos enseñaron que la clave para la tranquilidad está en aceptar lo que no podemos cambiar, adaptarnos a lo que sí podemos y avanzar con determinación. Epicteto, que pasó una parte de su vida como esclavo, lo expresó los estoicos veían la vida como un mercado así. Está lleno de oportunidades, placeres y dificultades, pero al final del día, todo es transitorio. Puedes disfrutar de lo que te ofrece el mundo, pero sin apegarte a nada con desesperación. Porque si construyes tu felicidad sobre cosas externas, dinero, reconocimiento, éxito, siempre estarás en riesgo de perderlo todo. Pero si tu bienestar proviene de tu interior, nadie podrá arrebatártelo. Aceptar, adaptarse, avanzar, la verdadera libertad. Imagina que caminas por un mercado bullicioso. Hay comerciantes ofreciendo telas exóticas, especias aromáticas y joyas brillantes. La gente compra, vende, intercambia y corre de un lado a otro persiguiendo sus deseos. Pero en medio de todo el ruido, un hombre se mantiene sereno, observando con una sonrisa tranquila. No porque desprecie lo que ve, sino porque ha aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en la paz con la que vivimos. Nos frustramos por expectativas irreales y buscamos la felicidad en placeres pasajeros. Pero ¿y si hubiera otra manera de vivir? Zenón, Epicteto, Séneca y Marco Aurelio nos dejaron un mensaje claro. La paz no está en lo que tenemos ni en lo que nos pasa, sino en cómo decidimos responder a ello. Así que la pregunta sigue en el aire. ¿Qué tipo de vida vale la pena vivir? Hablemos en los comentarios. ¿Qué opinas de esta forma de ver el mundo? Gracias por leer y hasta la próxima, con más calma y fortaleza. La muerte, por ejemplo, no era un tema tabú para los estoicos, sino una realidad inevitable. Saber que nuestro tiempo es limitado no debería deprimirnos, sino motivarnos a aprovechar cada día al máximo. ¿Qué tipo de vida quieres vivir? El estoicismo nació hace más de 2000 años, en un mundo sin teléfonos móviles, redes sociales
ni automóviles. Y sin embargo, sus enseñanzas siguen siendo relevantes hoy en día. Nos preocupamos por cosas que no podemos cambiar. ¿Me acerca a la vida que quiero vivir o me aleja de ella? Nos enseñan que no necesitamos cambiar el mundo para encontrar tranquilidad, solo necesitamos cambiar nuestra manera de verlo. Y aquí estamos, siglos después, haciéndonos las mismas preguntas que alguna vez se hicieron Zenón, Séneca y Marco Aurelio. ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo encontramos propósito en medio de la incertidumbre? Quizás la mejor respuesta sea vivir de tal manera que cuando llegue el final podamos mirar atrás no busca eliminar el sufrimiento ni garantizar una vida sin problemas, porque sabe que eso es imposible. En cambio, nos da herramientas para enfrentarlo con dignidad, para no dejarnos arrastrar por las circunstancias y para encontrar paz incluso en medio del caos. En un mundo que constantemente nos dice que busquemos más éxito, más reconocimiento, más cosas materiales, los estoicos nos invitan a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿esto realmente me hace libre? Si estamos siendo fieles a nosotros mismos, si estamos aprovechando el tiempo con las personas que amamos. Y nos libera del miedo, porque cuando aceptamos que todo es transitorio, dejamos de aferrarnos a lo que no podemos retener. Los estoicos entendían que el secreto de una vida plena no está en negar la muerte, sino en hacer las paces con ella. Porque solo quien acepta el final aprende a valorar verdaderamente el camino. El estoicismo no ofrece promesas vacías ni soluciones mágicas. No se trata de correr sin rumbo porque el tiempo es limitado, sino de actuar con sabiduría, eligiendo con cuidado en qué invertimos nuestra energía. Un estoico no teme a la muerte, pero tampoco la busca. No la ve como un final trágico, sino como un recordatorio constante de que la vida debe ser bien aprovechada. Al final, la enseñanza es clara. La muerte no debe paralizarnos, sino despertarnos. Nos obliga a preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores. Decía que la muerte es solo un cambio, una transición, como las estaciones que van y vienen sin detenerse. Y si la naturaleza sigue su curso sin lamentos, ¿por qué nosotros deberíamos hacerlo? Para él, lo importante no era cuánto vivíamos, sino cómo. Un instante vivido con virtud y propósito tenía más valor que años enteros desperdiciados en preocupaciones inútiles. Pero esta filosofía no significa que debamos vivir de manera impulsiva o irresponsable. Aceptar la muerte no significa resignarse a la fatalidad, sino abrazar la vida con más intensidad. Si cada día puede ser el último, ¿por qué desperdiciarlo en rencores, envidias o miedos sin sentido? ¿Por qué aplazar los abrazos, las palabras sinceras, los actos de bondad? La muerte no es un castigo ni una tragedia, sino la prueba definitiva de que cada momento importa. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía que aferrarse al miedo a morir era un desperdicio de energía. A ver cada momento como un préstamo y no como una posesión eterna. En un mundo donde nos enseñan a acumular, a perseguir sin descanso, el estoicismo nos ofrece un camino diferente, el de la serenidad, el autocontrol y la fortaleza interior. No se trata de renunciar a los sueños ni de evitar el esfuerzo, sino de trabajar por lo que vale la pena sin quedar atrapados en el miedo a perderlo. Porque al final, la única riqueza que realmente nos pertenece es la forma en que elegimos vivir. Para él, la verdadera esclavitud no era estar encadenado, sino depender de cosas externas para sentirse libre. Por eso enseñaba que nadie puede arrebatarnos aquello que realmente nos pertenece: nuestro pensamiento, nuestras decisiones, nuestro carácter. Y es que la vida en última instancia es un flujo constante de cambios. Resistirse a ellos solo genera sufrimiento. Los estoicos nos enseñan a aceptar la impermanencia, no con resignación, sino con valentía. En tiempos de crisis, estas enseñanzas se vuelven aún más valiosas. Cuando el mundo parece incierto, cuando todo lo que dábamos por sentado cambia en un instante, el estoicismo nos recuerda que la paz no viene de afuera, sino de adentro. Que no importa cuán caótico sea el entorno,
Siempre tenemos el poder de decidir nuestra actitud ante él. Epicteto, quien nació esclavo, lo entendía mejor que nadie. Su vida comenzó en la más absoluta falta de libertad, pero nunca se consideró prisionero, sino en necesitar menos. Y cuando comprendemos esto, dejamos de temer a la pérdida y empezamos a vivir con plenitud. Así, el estoicismo no se trata de apagar las emociones, sino de iluminarlas con la razón. Un estoico siente, pero no se deja arrastrar. Llora, pero no se ahoga en la tristeza. Se alegra, pero no se aferra al placer como si su vida dependiera de él. Es un equilibrio sutil entre aceptar la realidad y mantener el dominio sobre sí mismo. Para los estoicos, aceptar la dureza de la vida era la clave para vivir sin miedo. El sufrimiento, la pérdida, la incertidumbre, no hay forma de evitarlos. Pero lo que realmente determina nuestro destino no es lo que ocurre, sino cómo elegimos enfrentarlo. Si todo lo que tenemos en la vida es un préstamo del universo, entonces debemos aprender a soltar sin desesperación. La riqueza, el prestigio, incluso la vida misma, nada nos pertenece realmente. La libertad no consiste en poseer más. Marco Aurelio dejó como legado Meditaciones, un diario personal donde plasmó sus pensamientos más íntimos sobre el deber, la mortalidad y el autocontrol. Sus palabras no eran discursos para el pueblo, sino recordatorios para sí mismo, escritos en las noches silenciosas después de días llenos de desafíos. Por otro lado, Séneca, en sus cartas, no ofrecía palabras de consuelo vacías a sus amigos. No les decía que todo mejorará, sino que debían esperar lo peor y estar preparados para ello. Tanto, la vida no espera. Cada día que pasa es una página escrita en nuestra historia, y lo que realmente importa no es cuánto tiempo tenemos, sino cómo decidimos vivirlo. Ahora te pregunto a ti, si hoy fuera el último día, ¿estarías satisfecho con la forma en que viviste? ¿Qué es lo que realmente valoras? Me encantaría conocer tu perspectiva en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima.